Buenos días a todos. Muchas gracias, Juana, por la invitación que me hiciste a participar en esta conferencia, donde las charlas que estamos escuchando son muy interesantes. Y les agradezco a todos los presentes por el interés en escuchar sobre los trabajos que nosotros estamos haciendo. El tema de la charla es fusión pulsada con pinches y focos, y son trabajos que se hacen, que estamos haciendo de hace años en un programa interinstitucional de plasmas densos que se estableció por iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 97. Desde entonces estamos trabajando y reúne los trabajos de varios laboratorios de universidades nacionales de la Argentina. E inclusive tenemos una colaboración muy fructífera con nuestros amigos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en la cual Leopoldo Soto va a dar la charla que sigue a esta. Así que él va a contar sobre esos temas. Las instituciones argentinas que participan en el programa de plasmas densos son acá la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde está el centro coordinador, el laboratorio coordinador de todas las actividades, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el INFIP, que es un instituto de física de la Universidad de Buenos Aires. El pinch es el fenómeno físico que ocurre en los rayos de las tormentas, por ejemplo. Es el autoconfinamiento de una corriente por su mismo campo magnético que induce alrededor. O sea, si ponemos un par de electrodos con una diferencia de potencial suficientemente alto como para que rompa el dieléctrico, el gas dieléctrico que hay entre medio de los dos, se produce una descarga, comienza a correr, a descargarse y corre una corriente eléctrica, y alrededor de la corriente se genera un campo magnético. Ese campo magnético comprime la corriente porque hace la fuerza de Lorentz, que es el campo magnético vectorialmente la corriente. Entonces, si se fijan, es un campo hacia adentro. Y al final sigue comprimiendo hasta que la presión del plasma que queda adentro compensa a la fuerza de Lorentz. Bien, hay un punto interesante encontrado por Bennett, el equilibrio de Bennett, que es cuando la presión magnética compensa exactamente a la presión interna, en una forma estática, es lo que se llama el pinch estático. En ese caso, Bennett demostró hay una relación entre la temperatura del plasma, temperatura de Bennett se la suele llamar, y la corriente y el número de partículas contenidas dentro del pinch. En este caso, esta fórmula está dada para el equilibrio térmico entre electrones y iones, con lo cual es una misma temperatura para los dos, en este caso. El problema que hay es que ese tipo de pinch, el pinch estático, en general se inestabiliza, es inestable. Las dos inestabilidades principales que se dan son esta inestabilidad de Sausage y la estabilidad de Kink, ¿no? Lo que usualmente se llama M0 y M1. Una de las tecnologías que se encontró que estabiliza muy bien el Z-Pinch es el dispositivo Plasma Focus, que es el que nosotros estamos usando. El Plasma Focus, fíjense, esto tiene simetría de revolución, o sea, tiene una sección circular, y son dos electrodos, o sea, son dos tubos de metal que están coaxiales, o sea, es lo que se llama un cañón coaxial. Están separados acá por un aislante y todo se coloca dentro de una cámara para poder controlar el gas que hay entre medio. En general se trabaja a gas de baja presión, que hace que no se produzca fingering o sea, los rayos, no se producen rayos, sino que en vez de rayos se produce una lámina de corriente. Entonces se inicia una descarga acá se pone un capacitor y un banco de capacitores suficientemente grande, se carga de los órdenes de las decenas de kilovoltios, y cuando se rompe el dieléctrico, acá empieza a avanzar la lámina de corriente. Imagínense, esta lámina de corriente es como si fuera una arandela de plasma, que va avanzando. Cuando llega al borde, el mismo campo magnético lo hace colapsar, la hace colapsar hacia el eje,
y se forma un pequeño Z-pinch en la punta, adelante del electrodo central, que es el ánodo. Si se fijan, acá hay unas fotos sacadas en el INFIP de la Universidad de Buenos Aires. Ahí se ve como, este es el ánodo central, se ve cómo va avanzando la lámina de corriente hasta llegar al pinch al final de la lámina. Bien, acá vemos una foto del conjunto de electrodos de uno de los equipos que estamos trabajando. Fíjense, el ánodo interior es un tubo de cobre. En cambio, el ánodo externo, en vez de ser un tubo de cobre todo sólido, es una corona de barras de cobre. Eso se hace porque ayuda a que no haya erosión y que la erosión de la lámina en contra del cátodo contamina el plasma, y entonces disminuye la eficiencia del sistema. Bien, entonces cuando las descargas se realizan usando gas de deuterio, entonces el pin llega a condiciones de densidad y temperatura que son suficientes para producir reacciones de fusión entre los deuterones. De hecho, en los gráficos de la izquierda lo que se muestra justamente es la cantidad de neutrones producidos en cada descarga. Cada punto es un dato experimental. Y esto está graficado en función de la presión de llenado de la cámara de descarga, digamos. Cada color de los puntos corresponde a distintos diámetros del cátodo, o sea, usamos distintos conjuntos de coronas de barras, en 8, 9 y 20 centímetros de diámetro. Lo que se observa en los gráficos es el comportamiento típico de los pulsos de plasma focus. Las fusiones se producen en un cierto rango operativo de presiones, fuera del cual generalmente no hay pinch. Y dentro del rango operativo, en general, hay una presión óptima en la cual se produce el máximo de fusiones. En estos gráficos que muestro acá están las diagnósticas típicas que se registran durante una descarga de plasma focus. Todos los gráficos corresponden a una sola descarga. En el eje de abscisas está el tiempo, ¿no? Hasta acá es 1 microsegundo, que es el tiempo que se tarda hasta llegar al pinch. Fíjense, hay dos diagnósticas eléctricas principales. Una es la tensión entre electrodos a la entrada de la cámara, que es el tercer gráfico que está acá. Eso se mide con un divisor de tensión. Y la otra es la corriente. No se puede medir directamente, pero se puede medir la derivada temporal de la corriente, y con eso se mide la corriente indirectamente, registrando la variación de tensión en una bobina chiquita que se enrosca alrededor de la línea de corriente, la línea externa. Es lo que se llama una bobina de Rogowski. Entonces, calibrando la bobina, la tensión sobre la bobina es igual a la derivada de la corriente que está pasando por adentro. Una cosa interesante que se ve bien claramente es el pinch. El pinch se identifica claramente en las señales porque produce una caída súbita en la derivada de corriente y un pico súbito en la tensión entre los electrodos. La corriente se obtiene por integración de la señal de derivada de corriente, y con eso se puede conocer la corriente en el momento del pinch, que se produce lo que se llama un dip de corriente, que más o menos la pone constante en ese momento, pero es un dato que se puede conocer, qué corriente hay en el momento del pinch. Eso después nos va a dar información, porque acuérdense que la fórmula de Bennett relaciona la corriente con la temperatura, así que esta corriente trae, en cierta manera, información sobre la temperatura del pinch. Otra señal importante es poniendo un detector afuera, a una cierta distancia bien medida, se mide la radiación que se produce durante el pinch. Lo primero que se ve en el momento del pinch es un pulso de rayos X. El pulso de rayos X viene porque esta variación de tensión súbita, este pico de tensión que se produce todo en el pinch.
eso se debe a la variación de inductancia. Y eso hace que es suficiente la tensión como para hacer runaway de electrones. Entonces, de electrones y iones. Los deuterones salen hacia adelante, los electrones salen hacia atrás. Los electrones salen hacia atrás y pegan, como es vacío el ánodo, pegan en la base del ánodo. En general se suele poner una pared, un target de plomo, y eso emite por Westralum, emite un pulso muy marcado de rayos X, que de hecho lo hemos utilizado para hacer radiografías. Es un pulso de pocos nanosegundos. Y más tarde llegan los neutrones, porque viajan a menor velocidad. De hecho, con la distancia temporal por el lapso entre la llegada de los X y la llegada de los neutrones, conociendo la distancia entre el foco y el detector, se puede calcular la velocidad de los neutrones y coinciden efectivamente con los 2,45 MeV que se lleva el canal del neutrón de la reacción deuterio-deuterio. El pulso de tensión, dijimos, se produce por la variación drástica que tiene la inductancia en el momento del pinch. Acuérdense que esto es una configuración coaxial, digamos, un circuito, entonces la inductancia va como el logaritmo del cociente del radio externo sobre el radio interno. En el pinch, el radio externo es básicamente el cátodo, el radio interno se va cerrando, entonces aumenta drásticamente, el cociente aumenta drásticamente y produce produce un pico de inductancia. El pico de inductancia produce un pico de voltaje. El circuito, fíjense acá ponemos un circuito idealizado. Este es el voltaje de entrada. Entonces, de acá para allá, a la parte derecha, es la cámara, digamos, de descarga. Y la parte izquierda es el circuito externo, ¿no? Que tiene un capacitor, un banco de capacitores, un spark gap, que es una llave gaseosa, y una inductancia propia de los capacitores y el circuito externo. Y adentro tengo una inductancia pequeña parásita inicial de la lámina, de esta parte de acá, muy pequeña, y después tengo la inductancia variable de la lámina. Esto que ponemos acá como una descarga, en realidad es el breakdown dentro de la misma cámara, que es el que produce la lámina de corriente. Bien, entonces el voltaje, digamos, entre los electrodos es básicamente la derivada de la inductancia total, la parásita más la variación que va teniendo la lámina, multiplicada por la corriente, ¿no? Y nosotros estamos midiendo el voltaje acá y estamos midiendo la corriente acá. Bueno, medimos la derivada y con eso calculamos la corriente. Entonces, teniendo la corriente, teniendo el voltaje, se puede calcular la variación temporal de la inductancia. Y eso nos da una idea de la forma y la evolución que va teniendo la lámina. Además, fíjense que este es el gráfico que está acá abajo, ¿no? Esto es nanohenry, esto es la inductancia de la current sheet, de la lámina de corriente, en función del tiempo. Este es el rundown, lo que se llama el rundown, el movimiento de la lámina hasta acá, y este es el pinch, que produce un salto súbito de la inductancia. Este salto súbito se puede estimar para cada descarga, y como la corriente es más o menos constante durante el pinch, entonces se puede calcular la energía que se está depositando en el pinch en cada descarga, que sería un medio de la corriente en el momento del pinch al cuadrado por este salto en la inductancia que se puede calcular con las señales eléctricas. En estos experimentos que hicimos para este plasma focus, esta energía es del orden de los 50 joules, que es aproximadamente un centésimo de la energía que se almacena en los capacitores antes de la descarga. Bien, el dato de la energía es muy importante porque si conociéramos la cantidad de partículas que hay atrapado en el pinch, entonces podríamos estimar la temperatura. Y afortunadamente se ha podido corroborar en simulaciones numéricas y también por interferometría que la masa atrapada en el pinch es aproximadamente igual a la que antes de la descarga estaba, o sea, en el gas estancado estaba en un volumen pequeño formado por un cilindrito con el diámetro del ánodo, delante del ánodo, con una altura igual al radio del ánodo.
Eso es básicamente fíjense por la forma en que se mueve la lámina, y eso se ha corroborado que es así. Y eso, conociendo la presión de carga, que uno la controla, porque uno lo carga a una presión que uno desea, se puede estimar la temperatura media que uno alcanza en el pinch, ¿m? Directamente porque en este caso, por ser un gas, al estar totalmente ionizado, es un gas monoatómico, uno calcula el número de moléculas de deuterio iniciales, de D2, entonces por cada molécula inicial, cuando se ionice todo, voy a tener dos deuterones, dos electrones, cuatro partículas de un gas monoatómico, y es 2/3 de ese número de partículas de la energía atrapada en el pinch, que ya la calculé, dividido la constante de Boltzmann por el número de partículas libres. Y eso nos da este gráfico para ese experimento que les mostré aquí, es este gráfico de acá. Entonces tenemos, fíjense, esto es en función de la presión, ¿no? Para cada presión de carga, acuérdense, cada punto es una descarga. Y cada color corresponde a diferentes radios, diámetros de corona de cátodo. Y fíjense que las temperaturas más o menos están alrededor de 2 keV, 1, 2, llegan hasta 3 keV en algunos casos, ¿ah? Que son temperaturas suficientes como para producir fusión. Bien, esto se puede comparar con las estimaciones, con la temperatura efectiva de un pinch estático, porque tenemos la corriente en el pinch. Entonces podemos suponer, bueno, ¿cuál sería la temperatura de Bennett de un pinch estático de esa corriente? Y esto da más o menos, haciendo ese cálculo, esto da más o menos que la temperatura media del pinch es unas 3 veces el triple de la temperatura efectiva, digamos, de un pinch estático imaginario efectivo equivalente. Y este dato es un dato muy importante, una información muy importante que se logra. ¿Por qué? Porque la temperatura de Bennett está determinada por los parámetros de diseño y de operación del dispositivo. O sea, por la geometría, por la presión de carga, por las condiciones, las capacidades, la inductancia externa del banco de capacitores. Entonces uno puede estimar a priori por diseño la temperatura que voy a tener en el pinch. Bien, entonces si aceptamos que la temperatura de Bennett es un estimador razonable de la temperatura del pinch, como vimos, entonces podemos relacionar la producción de fusiones con los parámetros de diseño en principio. Por ejemplo, veamos, la tasa de fusión deuterio-deuterio está dada por esta integral, ¿no? La integral del volumen en el pinch. N es la densidad de deuterones, la cantidad de deuterones por unidad de volumen del pinch. Y sigma B es la sección eficaz de fusión de deuterio-deuterio, la reacción deuterio-deuterio promediada con las velocidades de un espectro térmico con la temperatura del pinch. El volumen del pinch varía o sea, esto es dependiente del tiempo. Entonces vamos a tomar valores medios. Pero entonces, ¿cuál es el volumen medio del pinch? Y bueno, va a haber habíamos quedado que aproximamos más o menos la longitud del pinch como el radio del ánodo, una estimación empírica. Entonces, lo que necesitaríamos es conocer el radio del pinch. Si suponemos un proceso de compresión adiabática, que es la suposición usual, entonces va a haber una relación entre el radio, digamos, entre el volumen y la temperatura. Entonces hay una relación entre el radio del pinch y la temperatura del pinch, si suponemos que el pinch es digamos, un volumen cerrado, o sea que las partículas confinadas en el pinch quedan dentro del pinch. Entonces, la densidad de partículas del pin va a ser el número de partículas que hay dentro del pin dividido el volumen del pinch, que sería el radio del pinch por el pi por r, el radio del pinch al cuadrado. Esto viene a ser la longitud del pinch, ¿tá? Y n sobre la longitud del pinch es el número de partículas por unidad de longitud, que recuerden de la fórmula de Bennett, lo podemos relacionar con la corriente al cuadrado y la temperatura.
Entonces, esto es proporcional, digamos, esto que está acá, la densidad de deuterones es proporcional a la corriente al cuadrado dividido la temperatura media del pinch y dividido el radio medio al cuadrado. El radio lo relaciono con la temperatura y me queda que es proporcional a la corriente al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de la temperatura. Entonces, la tasa promedio de fusiones va a ser proporcional a la temperatura multiplicada por sigma b, que es función de la temperatura media, multiplicado por i a la cuarta. I a la cuarta porque n va al cuadrado, entonces acá queda la cuarta. Y todo esto que está acá, este factor de acá adelante, es dependiente de la temperatura nada más, ¿no? De esta temperatura media, porque esto es dependiente de T media, así que esto todo junto es dependiente de T media. Si yo quiero calcular el número de fusiones, tengo que multiplicar esto por la duración del pinch, ¿no? Entonces es lo que puse acá abajo, ¿no? Pasé dividiendo la corriente a la cuarta, me queda esto que es una función de la temperatura, este coeficiente, y la duración del pinch. Sí, sabiendo que la compresión es muy rápida, entonces la aproximación usual que se hace es que el pinch dura lo que tarda en desinflarse, básicamente, es lo que en la jerga se lo define, que es básicamente una longitud característica, en este caso sería el radio, una longitud característica del movimiento que se está haciendo en el oscilador, dividido la velocidad del sonido a esa temperatura, que sería la temperatura media. Y ambas magnitudes, el radio medio por esta relación y la velocidad del sonido, porque es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura en un gas ideal, eso me da que la duración del pinch es aproximadamente igual a la temperatura media a la menos 5 cuartos. O sea, todo me queda en función de la temperatura. Bien, entonces ahora podemos graficar la cantidad de fusiones en función de esa temperatura media que estábamos hablando. En este gráfico, esta es la fórmula que recién acabamos de ver. Entonces podemos graficar, por ejemplo, este coeficiente en función de la temperatura, que es esta curva creciente con la temperatura que se ve acá. El tiempo al pin, habíamos visto, va como al menos 5 cuartos, así que es decreciente con la temperatura. Multiplicando los dos, nos da, esta sería la fusión, es dividido la corriente a la cuarta, y lo que es interesante es que tiene un máximo. Al multiplicar los dos, como uno es creciente, un factor es creciente, el otro es decreciente, nos da un máximo. Ese máximo está más o menos en 17 keV. O sea, si uno pusiera el pinch a 17 keV, entonces lo único que tiene que hacer uno es subir la corriente y tiene, digamos, la máquina funcionando en su eficiencia óptima. Claro, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en un plasma focus yo no puedo imponer una corriente que quiera. Yo hago el disparo y la corriente en el pinch es la corriente que se produce en el momento del pinch. Uno lo que trata de hacer es que el pinch coincida con el máximo de corriente. La corriente básicamente es una descarga LC, ¿tá? Es una especie de seno, digamos. Entonces uno quiere coincidir con el máximo del seno de corriente, quiere que coincida el momento del pinch, ¿tá? Eso se logra variando la presión. A mayor presión tarda más el pinch, o sea, en llegar, y a menor presión el pinch llega antes, ¿tá? Entonces uno puede, variando la presión, llegar a una presión óptima. Por eso es que la producción de neutrones tiene un máximo, un óptimo de presión. Pero ese óptimo de presión depende de la longitud de los electrodos. Si los electrodos son más largos, tarda más. Entonces, y la longitud de los electrones es un parámetro de diseño geométrico. Lo notable es que para cada longitud de electrodos yo voy a tener una presión óptima que va a ser distinta, ¿no? Si la longitud de electrodos es más grande, la presión óptima va a ser mayor. Pero lo que se ve es que la temperatura óptima, o sea, la temperatura que se produce a esa presión óptima, depende de la longitud de los electrodos, ¿no?
O sea que variando la longitud del cañón, debería también haber un óptimo, porque yo sé que hay un óptimo de temperaturas. En 17 keV me debería producir más neutrones, más fusiones que en otros. Así estaban las cosas. Se lo comenté, charlamos varias veces con nuestros amigos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que son unos experimentales impresionantes. Hablando con Leopoldo Soto, le comentaba esto y tiempo después recibo una comunicación de él que me dice: venite porque hicimos un experimento y encontramos el óptimo de que estabas hablando. Efectivamente construyeron un plasma focus chiquito, porque el problema para cambiar la longitud del ánodo es que hay que desarmar todo, esto hay que trabajar en vacío, y es bastante complicado en los equipos grandes. Entonces hicieron un plasma focus chico de 50 Joule. Acá yo les muestro con el esquema del plasma focus, les muestro una foto del foquito de ellos. Y bueno, los resultados efectivamente, acá hay un gráfico. Esta es la longitud efectiva del ánodo en milímetros, esta es la presión de carga de deuterio, y esta superficie que se ve acá, el eje vertical, es la cantidad de neutrones. Prácticamente la cantidad de neutrones es básicamente 2 veces en un medio de la cantidad de fusiones, porque hay un canal de protón también. Entonces, esta superficie de acá es el cálculo teórico con el modelo ese que recién mostré, y este patch acá, este mapa, es el mapeo de los datos experimentales. Y se ve que efectivamente coincide, por supuesto es una región chica porque es donde se pudo hacer el experimento, digamos. El máximo coincide con el máximo del óptimo teórico, digamos. Ahora, si estas adquisiciones son correctas, medianamente, razonablemente correctas, entonces fíjense que hay una cosa interesante, porque quiere decir que yo tengo que mantener la temperatura del pinch a esos 17 keV. En realidad la temperatura de Bennett basta con que esté un tercio de eso, ¿no? Más o menos en 5 keV. Y la temperatura de Bennett se relaciona con su fórmula con la corriente al cuadrado, el radio del ánodo, porque estamos diciendo que el pinch tiene más o menos la longitud del radio del ánodo, y el número de partículas que están contenidas, partículas libres, ¿no? Electrones más iones contenidas dentro del pinch. Ahora, el número de partículas dentro del pinch es directamente proporcional a la presión de carga. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Porque está contenida en este volumen de acá. Así que a más partículas, más presiones, más partículas. Quiere decir que acá puedo poner la presión, rearreglar esto para que me dé un número dimensional, y se puede arreglar poniendo esto. O sea, este número de acá es adimensional, así puesto como está. Y ese número, para 17 keV, para 5 keV, digamos, un tercio de 17 keV, nos da más o menos 1.000.000. O sea que este es una figura de mérito para el diseño. Uno tiene que diseñar la máquina para que, para la corriente que yo pueda tener, la presión de carga y el radio, uno tiene que tener esta magnitud cercana de 10 a la sexta, y ahí el plasma focus anda en su punto óptimo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hace años ya se conocía un criterio empírico, de muchos años, de muchos plasmafocos y muchos disparos en muchos lugares. Se sabía que había un criterio empírico en donde en vez de este número se tomaba la raíz cuadrada de este número, básicamente, y se lo llama el driver parameter, el parámetro de drive, digamos. Y coincide con este número. El radio parameter no usan el musero, la permeabilidad del vacío, con lo cual le da un valor con unidades, pero cuando uno lo adimensionaliza con el musero es coincidente con este número dimensional. Con lo cual esa figura de mérito es muy interesante. Bueno, antes de terminar, me gustaría contarles una aplicación interesante que desarrollamos para aprovechar estos pulsos neutrónicos. Fíjense que como los dispositivos de plasma focus pueden ser pequeños y compactos y relativamente livianos, y el pulso es muy cortito,
Entonces, se pueden usar como fuente de neutrones. De hecho, también se puede usar como fuente de rayos X. O sea, uno puede usarlo como si fuera un flash de neutrones, una linterna que produce un pulso, pero en vez de luz, de radiación neutrónica. La radiación neutrónica es muy interesante porque ve los materiales de bajo Z. El principal material de bajo Z que tiene aplicaciones es el agua. ¿tá? Entonces, una de las aplicaciones que se nos ocurrió es hacer un detector de agua o de zonas de agua. Acá se muestra un diagrama, hicimos un experimento de demostración de factibilidad. Esto lo hizo el grupo de plasmas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, lo que se hizo es se puso un volumen dado de agua en una zona del plasma focus y se lo movía a distintas posiciones respecto del plasma focus. Este es el plasma focus y puso dos detectores. Uno de los detectores se lo envolvió en un moderador y el otro no. Entonces, de esa manera, lo que se encontró era que por reflejo salen los neutrones, reflejan y son detectados por los detectores. De acuerdo al lugar en donde está el agua, los reflejos van a ser distintos y va a haber una relación distinta entre los dos detectores. Y efectivamente, acá en esta curva que está acá se ve que estos son los neutrones de referencia, que son los que mide el detector moderado, que recibe los neutrones rápidos del plasma focus y los detecta, y estos son los otros, que el detector sin moderación, que solamente mide los que vienen de reflejo. Entonces se ve que hay una relación entre los dos. Fíjense, estás poniendo a distintas posiciones enfrente, a distintas distancias del plasma focus, se ve una pendiente distinta. Las posibilidades de esta línea de aplicación son muy grandes porque los neutrones, al hacer scattering, cambia de energía. O sea, es como que la luz cambia de color, digamos, la luz neutrónica. Entonces, usando medios de detección más sofisticados, como técnicas de tiempo de vuelo, por ejemplo, se puede obtener mucha más información sobre este problema. Bien, y finalmente la pregunta de siempre, ¿no? Es ¿qué tan lejos están los pinches del break-even de fusión controlada? Bueno, dados los neutrones que se obtienen en las máquinas pequeñas para ignición directa, estaríamos hablando que necesitamos por lo menos 10 megaamperes. ¿no? Hubo dos proyectos grandes de 1 megaamper en Los Álamos y en Frascati, en Italia, en los años 60, 70, pero lamentablemente la producción no fue lo esperado, ¿no? Actualmente hay una facilidad de 1 megaamper, de 1 megajoule que está trabajando en Varsovia, en Polonia. Ahora, una variante interesante que exploramos con Leopoldo y Carlos Friedli en Chile, fue un sistema híbrido, fusión-fisión. Esencialmente la idea es usar el principio de operación de los ADS, de los sistemas subcríticos de fisión, alimentados por A venía de un acelerador. En este caso, en vez de un acelerador, usamos un plasma focus. ¿no? Hicimos un estudio de factibilidad sobre un sistema subcrítico esférico, ¿no? que se muestra acá de 2 capas. Acá adentro se pone el plasma focus y se ponen 2 capas de uranio. En este caso lo estudiamos con uranio enriquecido al 8%, está dentro de lo políticamente correcto, digamos. Y nuestros cálculos mostraron que hay una manera óptima de distribuir la masa total de uranio. Fíjense, esto es variando el radio. Siempre mantengo la misma masa. Si le saco masa de acá, se la pongo a la capa de acá afuera. ¿tá? Y este es el radio de la capa de adentro. Y mantengo constante el radio interno y el radio R2 también lo mantengo constante. Esta capa de afuera. Entonces, lo que se ve de los cálculos, esto lo hicimos con Monte Carlo, es que hay un óptimo, siempre hay una forma óptima de distribuir los dos. Usando esa forma óptica se llega a tener factores de multiplicación del orden de 80, o sea, la cantidad de neutrones que se multiplica. Así que se puede usar inclusive como una fuente de neutrones poderosa, digamos. Según las estimaciones, se podría llegar entonces a un break-even híbrido, fusión-fisión, si la energía del banco de capacitores del plasma focus es aproximadamente 4 megajoule dividido el factor de multiplicación m. Entonces, usando el óptimo de 80, nos dice que más o menos tendríamos un break-even con un plasma focus de unas decenas de kilojoule, que es un plasma focus
que está totalmente dentro de la tecnología actual. Bueno, y antes de terminar quisiera mencionar el proyecto actual más avanzado que hay en la línea de pinches, orientado a la fusión controlada. Eso se está llevando a cabo en Estados Unidos en un consorcio que pusieron una empresa entre la Universidad del Estado de Washington y los laboratorios Sandia nacionales. Esencialmente este grupo lo que propuso es usar una configuración con una relación de aspecto muy larga. Fíjense, este es el ánodo, ¿tá? Y el cátodo es la misma cámara, pero es muy larga, digamos. ¿Tá? Entonces produce un pinch largo, el pinch se produce por un puff, lo que se llama un puff. Acá hacen un vacío muy importante, muy grande, y largan un puff de deuterio que produce una lámina que va avanzando básicamente sobre vacío y se estira, digamos, acá a lo largo y forma un pinch, un Z-pinch largo. Y con eso, según ellos han publicado, han logrado que los tiempos del pinch sean mucho más largos sin que se produzcan las dos inestabilidades principales. Y eso se da porque al ser muy largo, según ellos, se produce hay un flujo axial también. Nosotros en los programas flujo prácticamente no hay flujo axial. Ellos tendrían un flujo axial además del flujo radial, ¿no? El flujo axial produce un shear flow, o sea, hay más velocidad en el borde externo del pinch que adentro del pinch. Y eso, según las ecuaciones, los estabiliza y publicaron un pinch de 27 microsegundos, lo cual es muchísimo. Nosotros estamos en el orden de 10, 20, 30 nanosegundos, ¿no? Así que con eso aparentemente es una línea que se está trabajando que sería muy prometedora. Bueno, y acá entonces, para terminar, muestro una foto para que vean de nuestro sitio. Este es el campus de Tandil, donde está nuestro laboratorio de plasmas. Y aquí quise mencionar una lista de los principales protagonistas de los trabajos que les he contado. Algunos ya han fallecido, pero los recordamos con cariño. Arriba, acá arriba el logo del Pladema. Y esta es una lista de los promotores de la CONEA que nos han ayudado durante todos estos años. Y por supuesto el símbolo el logo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que son nuestros amigos y socios en esta aventura, que les va a contar Leopoldo Soto en la charla que viene después de esta. Muchas gracias a todos por su interés en nuestras cosas.